Ahora no. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Estábamos grabando un programa para nuestros colegas de Ouroboros. Ouroboros es un programa que se hace en coproducción con El Espejo. Acciones y acciones impredecibles. Parece que a este podcast hay que darle cierta autoridad mediática. Y en una visita desesperada, el presidente norteamericano Joe Biden da un discurso en Polonia, dándoles valor a los polacos ante lo que puede ser un ataque nuclear de Rusia. La Federación de Rusia del convenio, tratado, acuerdo de START 1, START 2, START 3, START 4, START 5, la refirma, START 6, la nueva generación, START 7. Los rusos cada vez se van a emputar más. START 8, Luke Skywalker y Rambo llegan a Polonia. START 9, Rusia calibra misiles con latitud y longitud en Polonia. START 10, el presidente ruso Vladimir Putin habla de armas nucleares tácticas. START 11, los soldados norteamericanos están nerviosos en Polonia ante un ataque nuclear. START 12, la población polaca empieza a migrar a comunidades europeas por el posible ataque de armas tácticas nucleares en Polonia. START 14, Steven Spielberg sale en los Oscar 2023 dándole un besito a Volodymyr Zelensky. Es increíble cómo no se da la importancia que tiene el idioma español en la geopolítica y por qué solo las grandes élites de la OTAN. Bueno, la situación se complica en Europa con la salida de Rusia del Tratado de Armas Nucleares que firmó hace algunos años con la ONU y Estados Unidos, lo que le permite al ejército de la Federación de Rusia realizar ensayos nucleares y lanzar misiles de mediano y largo alcance sin autorización de la ONU. Hace algunos años, para la reducción de armas nucleares, la ONU le hizo firmar o le obligó a firmar a Estados Unidos y a Rusia un convenio en el cual todo ensayo nuclear del ejército de Rusia, hablando de ejército de la infantería,
de la Armada, de la aviación o de las Fuerzas de Defensa Aeroespacial tenía que ser notificado a la ONU. Beneficio de la paz mundial, de la paz global y del uso de armas nucleares de mediano y largo alcance. El presidente ruso, en su discurso en Moscú, al decir que ONU se sale de este acuerdo, significa que ni la infantería de Rusia, ni la armada de Rusia, ni la fuerza aérea de Rusia, ni la fuerza aeroespacial de Rusia le tienen que notificar a nadie de cuándo realizan un ensayo nuclear, a qué hora y con qué objetivo. Lo que significa que van a haber bastantes meteoritos volando por sobre el espacio aéreo de Europa. Mientras misiles Iskander son lanzados de plataformas el secretario general de las Naciones Unidas, el perro de los gringos, y un viejo imbécil que lo único que tiene que hacer es renunciar de la ONU, le pide a Estados Unidos y a Rusia que no renuncien al Tratado New START. No, presidente de la ONU, secretario de la ONU, como te quieras llamar. Rusia se sale del START 3. ¿Y por qué Rusia se sale del START 3? Porque tu organización les faltó el respeto a los delegados de Moscú. Porque tu organización no ha hecho nada por los crímenes de guerra del ejército nacionalista fascista de Zelensky en investigar los genocidios en las poblaciones del Luhansk y Donetsk. Por eso se sale Rusia del START 3, START 4 o como le quieran llamar. Así que en palabras amables al viejo lameculos que hace de presidente de la ONU, que vaya a hablar con los alemanes y con los británicos, porque bases norteamericanas en Alemania y en Gran Bretaña son objetivo militar de las Fuerzas Armadas de Rusia. ¿Por qué el secretario de la ONU no le va a aplaudir el culo a George Soros? Bueno, ese sería el discurso agresivo del presidente ruso Vladimir Putin en español. Sin utilizar eufemismos.
Golpes de impacto. Después de que cada acción tiene su reacción impredecible y cada acción tiene una reacción tanto en el plano diplomático como en el plano militar, es interesante observar cómo los rusos juegan ajedrez. Cómo los rusos juegan ajedrez. Esto está en inglés. ¿Por qué la ponen en inglés y no ponen en español? Parece que lo único que pasa en el mundo se dice en inglés. Bueno, por lo menos el inglés se entiende un poco más que los ideogramas en chino. El libro de las mutaciones del I Ching, chino tradicional. Es interesante analizar los símbolos, los ideogramas. Y es mucho más interesante analizar la bandera de Corea del Sur. Después de que se separó de Corea del Norte por la injerencia norteamericana en la guerra de Corea, cuando Rusia le dio a Corea del Norte tecnología de punta en esa época para enfrentarse contra la aviación de Estados Unidos. Luego esta tecnología de punta de Rusia también fue llevada a Cuba. Dicen las leyendas urbanas que estas máquinas extraterrestres que son capaces de intimidarle al más valiente piloto de un F-22, F-24, F-12, F-10, F-8, F-5, F-1. Fue el arma que Rusia le dio a Corea del Norte para enfrentarse con la aviación norteamericana allá por los años 60 o 50. Luego estas máquinas de tecnología rusas viajaron a Cuba para enfrentarse por segunda vez a la aviación norteamericana. Por la década de los 70. Cuando según algunos analistas y profesores o qué sé yo, youtubers, dicen que Rusia ganó la Guerra Fría y no necesita probarle nada a Estados Unidos. Desde el año 60, desde los años 70, cuando terminó la Guerra Fría, las Fuerzas Armadas de Rusia renunciaron a un enfrentamiento nuclear y militar con Estados Unidos y se dedicaron a otras cosas más importantes para ellos que dar dinero al ejército de Rusia. Sin embargo, el conflicto en Ucrania ha tenido que priorizar